Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos lleva de vinos. Sí, aquí en la sintonía de Onda Cero, en este programa que es más de uno, en el 100.0. Hoy nos vamos de vinos, y más a esta hora, que ya sabe que esta hora es la del aperitivo en España, esta es la hora del tentempié, esta es la hora de tomarse un vino, hombre, ¿por qué no? Además el vino es muy español, el vino es el caldo de dioses. Para ello, ¿qué le parece si nos vamos directamente hasta Salamanca? Concretamente hasta la localidad de Santibáñez de la Sierra, porque hoy hemos elegido una bodega que se llama Bodega Rochal, o Bodegas Rochal. Y una bodega que tiene 20 años de vida, abrió sus puertas, empezó a funcionar en el 2002 en Santibáñez de la Sierra, en Salamanca. Y para meternos de lleno en la bodega, ¿qué le parece si le presento al gerente y al bodeguero de Bodegas Rochal, que es mi amigo José Carlos Martín? José Carlos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, José Carlos. Salamanca, es decir, Salamanca, y ya nuestra mente se va directamente a por los jamones, a por los quesos y a por los buenos vinos. Está usted ubicado con su bodega en una de las mejores zonas de España. Sí, que concretamente Santibáñez de la Sierra está dentro de la comarca de la Sierra de Francia y pertenecemos a la denominación de origen protegida Sierra de Salamanca. Nacieron ustedes en el 2002. ¿Nos puede contar la experiencia, los inicios, el comienzo de todo, don José? Sí, el comienzo de mi bodega, pues realmente comienza por mi inquietud por la viticultura. Yo comencé con 31 años, toda esta experiencia. Mi familia, tanto mis padres como mis abuelos, bisabuelos, pues venimos de generaciones de viticultores aquí en esta comarca, ¿vale? Y viticultores fundamentalmente pues cultivando la variedad autóctona Rufete, ¿vale? Que es la variedad, digamos, el buque insignia de aquí de nuestra denominación y en este caso de mi bodega. Y bueno, pues mi experiencia comenzó en esa fecha. Me gustaba mucho el tema del vino, de la viña, y yo aposté por hacer en aquel momento una pequeñita bodega, ¿vale? Entonces, lo poco que quedaba por la zona era alguna cooperativa que ya en su momento había elaborado vinos de calidad con la figura de vinos con indicación geográfica, vinos de mesa con indicación geográfica, que era lo que había en aquel momento. Y bueno, pues yo ya con esa inquietud comencé a mirar pequeñitas bodegas, con una persona arraigada del vino me llevó al Bierzo, que era una de las zonas dentro de Castilla y León, que había en aquel momento, que había esas pequeñitas bodegas, que era la experiencia que yo quería ver, hablar con esos viticultores, esos bodegueros que habían creado esos pequeños negocios. Y bueno, pues subí y aquel viaje para mí fue pues cargar las pilas de emoción con toda la que ya tenía yo. Y ya en el 2000 se empezó a crear mi proyecto, ¿sabes? Hacer el proyecto, empezar las obras y en el 2002, 2 años después, ya tuve la bodega para hacer mi primera cosecha. En aquel momento, como bien digo, no había denominación de origen, que se creó posterior, se creó en el 2010, concretamente en junio del 2010, tenemos la denominación de origen, pero en aquel momento era vino de mesa con indicación geográfica. Posterior salió la figura de vinos de la tierra de Castilla y León, que yo llegué a certificar alguna añada con esa figura de calidad. Y bueno, pues estamos ahora en este momento, 20 años después, pues con la misma ilusión de seguir haciendo cosas. Su vino se llama Calisto y tenemos pues 3 variedades: Calisto Rufete, Calisto Osiris y Calisto Nieto. Voy a presentarle, José Carlos, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Carlos. Hola, buenos días. Yo quisiera, José Carlos, que nos contara un poquito, y a mí, viendo su trayectoria, me han contado que su padre ya le hablaba del bisabuelo Calisto, que es el iniciador de la saga, que ahora a usted le dedica el mejor vino de la bodega. ¿Qué nos puede contar de esta historia? ¿Qué nos puede contar de esta historia? De esta historia, bueno, pues mi bisabuelo Calisto pues nació en el año 1882. Era, digamos, una persona, le tocó ir a Cuba
en aquel momento, ¿vale? A principios del 1900 a cortar caña de azúcar, y cuando vino, pues él montó aquí en Santibáñez una pequeñita bodega, pues de las que había en la época, con pie de piedra, con cubas de madera, y en fin, con lo que había en la época. Y fue realmente pues el que inició toda esta historia, un poco, por esa vía, ¿vale? Y luego ya pues mis padres, mis abuelos, pues se han dedicado, como he dicho al principio, a la viticultura. Estamos hablando de una viticultura que son minifundios, son pequeñitas en la zona. Para los que no la conocen, digamos, es una zona con bastante montaña, no son montañas excesivamente elevadas, pero sí que son pequeños vallejuelos, otra montaña, pequeño vallejuelo, otra montaña. Hay muchos paredones que se denominan aquí, que eran, digamos, bancales ganados a la montaña con la propia piedra que había, iban construyendo paredes, que visto de perfil, pues parece como una escalera, por decir algo. Y en esos pequeños paredones era donde se cultivaba la rufete, que hasta día de hoy se sigue cultivando. Incluso yo cultivo 2 pequeñitas viñas de aquel bisabuelo. O sea que bueno, eso una de es ellas, lo que de momento te puedo contar así. sí. Una de ellas creo que usted es una de la familia en el valle del tío Jures, ¿no? Jures. Sí, el tío Jurres. Esa es una viña que yo compré a otro señor del pueblo, también mayor, que ya, bueno, desgraciadamente ya falleció hace tiempo, y no era de mi familia, pero bueno, era una viña que a mí me gustaba mucho porque está orientada al sur, también en paredones, es una viña muy vieja, incluso tiene hasta un lagar rupestre, que han salido por aquí por la zona muchos. Eran una especie, digamos, de cavidades donde a principios, están datados de principios del siglo I, siglo II hasta el siglo VII, ¿vale? Evidentemente la viña que hay hoy en día no corresponde con el lagar, pero es para que nos situemos de que esta zona es una zona antiquísima del cultivo del viñedo. ¿Cuánto viñedo tiene usted aproximadamente hoy, al día de hoy? Aproximadamente dispongo de unas 7 hectáreas, 7,5 aproximadamente, dejémoslo en 7, más o menos. Son pequeñitas parcelas, ya le digo, aquí no hay grandes superficies, aquí tener una viña de 1 hectárea ya es una señora viña. Si se cultivan, pues lo solemos hacer en las que están en un marco de plantación, digamos a 1,50 m, 1,60 por 1,50 o 1,60 aproximadamente, en cepas en vaso, esas las tengo que hacer ahora mismo con un motocultor. Hasta hace unos 20 años lo hacía con un caballo que tenía y anterior un mulo. Se araban con un arado romano antiguamente, una pequeñita vertedera. Pero ahora pues se ha sustituido ese tiro mular, por decir así, por pequeñitas máquinas, que son las que permiten entrar en ese pequeño espacio que hay entre cepa y cepa. Y las que he plantado yo ya un poquito más modernas, vamos a poner de hace 20 años para acá, ya las he puesto a lo mejor a 2 metros, 2,20, para que entre un pequeñito tractor, un tipo Pasquali, que mide 1 metro de ancho, 1,10 m, no mide más. Pero vamos, siempre en pequeñitas parcelas, que es lo que tiene nuestro territorio. Cuéntanos un poquito de las uvas, por ejemplo. ¿Qué tipo de uva es esta la variedad Rufete? Porque sí, la variedad, ¿no? la variedad Rufete, de lo que se sabe un poco, se piensa que vino de la zona de Borgoña. Es una teoría, tampoco es que esté certificado. Pero en esta zona, en el siglo XIII, en el 1200 y pico, se repobló por un tal Raimundo de Borgoña, ¿vale? Y se piensa que nuestra variedad está emparentada o con la Pinot Noir o con la Gamay, que es de la zona de Boyelé, ¿vale? Se piensa, Lo que sí que es cierto que desde hace 800 años vive aquí en la Sierra de Francia esa variedad. Y luego la uva, digamos, la uva son racimos pequeñitos, de un tamaño aproximadamente como un puño, como mucho, y un racimo también prieto. La uva es esférica, es de un, digamos, más bien es precoz la maduración, no es tardía, es más bien precoz, temprana, y bueno, pues se suele ya vendimiar. Empezamos a vendimiarla cuando yo creé la bodega el día 26, 27 de septiembre, que tengo registros, y actualmente con el cambio climático pues la estamos ya vendimiando a principios de septiembre. ¿Y este tipo de uva que son tintas o blancas? Es uva tinta, perdón si no lo he dicho antes, pero sí es uva tinta. Uva tinta solamente, ¿no? Y luego da un vino, pues no sé, con una capa media, más bien media baja, como vino joven, gira mucho hacia los frutos rojos, fresa, frambuesa, algo así.
un vino muy apetecible de beber. Sí. Mi compañero le ha hablado antes que tiene usted 3 tipos de vinos. Por ejemplo, háblanos un poquito del joven, del Calixto, el joven del 2015. El Calixto Ruffete, vale. El Calixto Ruffete, pues es ese vino joven que vendimiamos pues una serie de parcelas, digamos, se vendimia más bien por la mañana para aprovechar las horas, digamos, frías de la mañana. Y una vez que lo llevamos a la bodega, se seleccionan racimos y lo incubamos, ¿vale? Se incuba en el depósito de inox, que es donde fermentamos ese vino, y se fermenta pues a una temperatura más bien bajita, ¿vale? Para que conserve más sus aromas, 20 grados, 21 aproximadamente. Está ahí 7-8 días, todo lo sumo, y una vez que ha hecho la fermentación alcohólica, que no la ha terminado de hacer, pero que ya quedan muy poquitos azúcares, se descuba. Y acaba de fermentar en otro tino, pero ya solamente ese mosto vino, por decir así. Y luego ya una vez que hace la maloláctica posterior, pues se trasiega, se clarifica y ya va a la botella. Ese vino lo vamos a empezar a sacar ahora, por estas fechas. Se elaboró a principios de septiembre, se empezó la elaboración y sale ahora en marzo aproximadamente. ¿Y este otro vino, el Zamallón Osiris, qué tal? Zamallón Osiris, ese es un vino que hacemos de mezcla de tempranillo, ¿vale? Tempranillo o aragonés, que también se denomina aquí en la sierra. Es un clon de tempranillo que está establecido aquí también desde hace siglos, ¿vale? Y también dentro de nuestra denominación de origen está autorizada la tempranillo, ¿vale? Teníamos tres variedades autorizadas, serían la Ruffete, la tempranillo o aragonés y la garnacha y calabrés, que es otra variante de la garnacha. Entonces, bueno, pues hablando de los Osiris, es un vino que se elabora fundamentalmente con tempranillo y un poquito de Ruffete, aproximadamente un 80% tempranillo, todo de cepas viejas, entre cepas de 80, 90, 100 años, y Ruffete. Y ese vino lo fermentamos también en inox y luego ya la crianza la hacen en barricas de 225 litros. Está ahí 12 meses. Es un vino que, bueno, es diferente. El tempranillo le da más robustez, un vino más con más boca, ¿vale? Es un vino diferente que al otro. El otro es un vinito más suavecito, más alegre, más... Son dos vinos totalmente diferentes. Bueno, pues la visita yo creo que a la bodega está a la orden del día, ¿verdad? José Carlos, visitar su bodega y pasarnos un día en el campo, pues disfrutando de todo lo que usted sabe que nos puede enseñar, porque el enoturismo está muy de moda, ¿no? Y sobre todo en su bodega, en Bodegas Rochal. Sí, nos hemos incorporado, pues también, digamos, a raíz de la denominación de origen posterior, en el año 2017, se creó para toda la zona la ruta del vino Sierra de Francia. Que eso también le ha dado un impulso de cara, digamos, al turismo, pues para potenciar, pues como un altavoz de la denominación de origen hacia el turismo y hacia la propia zona en sí de la Sierra de Francia. Y dentro de mi bodega, pues claro, como estoy acogido a la ruta del vino Sierra de Francia, pues aprovechando toda esa publicidad que se está haciendo, pues vienen clientes por la bodega, hacemos catas, degustaciones en la bodega, incluso en un viñedo que he construido en una ladera en terrazas. En la parte alta he hecho un mirador de piedra, ¿vale? Aprovechando una encina que hay allí muy bonita, la sombra de la encina, pues para hacer catas en el viñedo. Está al lado de una ruta que se llama Ruta de los Miradores y aprovechando la ruta y ese senderismo, pues te lleva prácticamente allí a la viña y bueno, pues la gente le encanta esta zona, la verdad. Es una zona que para aquel que no la conozca merece la pena venir y que está cerquita realmente de Madrid, nuestra Sierra de Francia. Tenemos una página web que es www.bodegasrochal.com. Esa es la web, www.bodegasrochal.com. Si elegimos, por ejemplo, José Carlos, Calixto Nieto 2011, ¿qué nos podría usted decir? ¿Qué cata podría hacer usted si descorchamos ahora para tomarnos un vino a estas horas, a esta hora del aperitivo en España, como hemos dicho antes? ¿A qué sabe su vino? Calixto Nieto 2011. Pues el Calixto Nieto lo empezamos explicando un poquito desde la viña. Esa viña es una viña de unos 100 años aproximadamente, como ve hablo de años porque son viñas muy viejas, algunas son de los abuelos, incluso de los bisabuelos. Es una viña que está a unos 680 metros de altitud, en una montaña orientada al sur, son 5 terrazas, que yo le compré a un señor de aquí de Santibáñez, hará unos
20 años o 21 aproximadamente, casi antes de hacer la bodega, creo que ya disponía de aquella viña. Da muy poquito, la mayoría es rufete, también tiene tempranillo del clon que hay en la zona, y bueno, pues es un vino que tiene aproximadamente la viña, para que nos pongamos en situación, aquellos que nos están escuchando, unas 1.500 cepas la viña, y le recojo unos 1.000 kilos, 1.100, 950, da muy poquitos. Esa escasez se traduce en calidad, ¿vale? Entonces esa uva la cogemos aparte, por un lado el rufete, por otro lado el tempranillo, se pesa, bueno, en fin, para saber el porcentaje que tenemos cada uno, y luego lo fermentamos juntos, ¿vale? En un pequeñito tino de acero inoxidable que tengo, ¿vale? Ahí hace la fermentación maloláctica, la fermentación alcohólica, y cuando hace la alcohólica, posterior hace la maloláctica ya dentro de las barricas. Son barricas nuevas para ese vino, ¿vale? Permanece ahí 18 meses y posterior, pues luego ya se trasiega, se clarifica, se trasiega y se embotella. Y permanece en la botella aproximadamente un año, año y medio, para que esté redondo el vino. ¿A qué sabe ese vino? Pues ese vino, digamos, es un vino muy, muy complejo, es un vino que tiene, digamos, la complejidad de las dos variedades, de la rufete y de la tempranillo, ¿vale? Pues tiene una mezcla, pues eso, de frutillos rojos, con frutillos negros, con los balsámicos de la madera, y es un vino, en una ocasión me dieron 93 puntos Parker, una de esas añadas que salió. Y bueno, pues es un vino, digamos, que es la estrella que tengo ahora mismo en la bodega. ¿Tenemos alguna pregunta más, Juan, para nuestro invitado estrella, para José Carlos Martín, gerente de Bodegas Rochal? Sí, yo quisiera, que he hablado antes de enoturismo, me parece que hay dos tipos de actividades, ¿no? Una que es visitar la bodega y la otra que es la experiencia enológica inolvidable. ¿Qué dura, por ejemplo, la primera, la visita a la bodega de usted? La visita a la bodega aproximadamente dura una hora, hora y media aproximadamente. Se suele alargar siempre hora y media, porque el visitante, si está a gusto, pues tú estás también a gusto con él, y se alarga un poquito más. Consiste un poquito pues en describir todo esto que he dicho aquí, un poco sintetizado, de dónde viene la uva, un poquito la historia de la bodega, y luego ya pues le enseñamos las instalaciones, que es una pequeñita bodega de 200 metros cuadrados, que dispone de una antesala, la sala principal de elaboración y la parte de atrás donde tengo ya el envejecimiento de barrica. Y una vez que se hace esa explicación, pues se empieza a degustar. Solemos degustar dos vinos, el rufete joven y el rufete, el Calixto Osiris. Esos dos vinos son los que entran en la degustación. Los solemos acompañar pues de ibéricos de la zona, ¿vale? Y esos ibéricos de la zona solemos poner jamón ibérico, solemos poner salchichón, chorizo, queso, algún frutillo seco por allí, y después pues ya discernidamente pues tomando un vino con los clientes y bueno, pues pasando un rato agradable allí con la gente que va a visitar. ¿También el lagar rupestre que usted ha hablado antes? Sí, aquellas personas que lo piden se lo enseño, encantado. Y vamos a la viña del Tío Jurres, que es donde está aproximadamente a 2,5 kilómetros del pueblo. Se puede llegar hasta allí con un coche sin problema, pero bueno, hay alguna visita pequeñita que se ha hecho con un microbús, que allí ya no llega, lo queda a medio kilómetro, que lo hacemos a pie. Y se visita la viña, claro, que es bonito. Además hay unas vistas hacia el oeste, que está la Peña de Francia, que se ve perfectamente, unas vistas preciosas. www.bodegasrochal.com. Querido amigo José Carlos Martín, gerente de Bodegas Rochal, gracias por estar con nosotros y le deseamos toda la suerte en el camino. Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo. Juan Martínez, gulliveria.com, gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta la localidad de Santibáñez de la Sierra, en Salamanca. Y nos ha abierto su bodega, José Carlos Martín, Bodegas Rochal, www.bodegasrochal.com. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.